Vamos a comenzar, yo les sugiero a ustedes que comencemos por el tema de la refrendación de estos acuerdos de paz para que luego nos volvamos a otras cosas que han pasado en estos días. Pero quiero comenzar por ahí porque se ha centrado el debate y la polémica por esto de que si hay necesidad de refrendar o no los acuerdos como había propuesto el gobierno nacional. El fiscal está opinando sobre eso, le caen rayos y centellas porque se está metiendo el fiscal en este tema. Le dicen que es mandadero del presidente Santos mandando mensajes ahí subliminales. Y yo quiero que comencemos, doctor Jaramillo, sobre ese tema de la refrendación. Jurídicamente no es necesario que el gobierno refrende estos acuerdos, políticamente sí. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Referendo, consulta o qué otro mecanismo? No, le voy a ser sincero, voy a recoger parte de sus palabras. El fiscal hace mucho tiempo viene siendo un vocero del presidente Santos. Es indudable que el pueblo colombiano tiene que expresar la voluntad de aceptar o no esos acuerdos que se han venido llevando a cabo en La Habana. Es imposible que hoy por hoy quien persigue el delito y lo investiga esté diciendo que no es necesario la refrendación o un mecanismo donde participe el pueblo colombiano para estar o no de acuerdo con con lo que se firme allí. El Centro Democrático, el presidente Uribe, ha sostenido que es muy importante revisar de nuevo el tema de la Asamblea Constituyente, específicamente para el caso de los acuerdos de La Habana. Es lo único que se tocaría en esa Asamblea Nacional Constituyente. Y el Centro Democrático sigue pensando igual. Bueno, yo antes de preguntarle a nuestros otros invitados, yo quiero hablar de las críticas que ha recibido el fiscal frente a lo que siempre se argumenta aquí de la independencia de los poderes, que eso es más, digamos que está en el papel, pero en la vida real no se da. Independencia, el fiscal debe ser independiente del gobierno y entonces algunos dicen que por ser independiente tiene derecho a hablar de estos temas para mostrar independencia y al contrario otros dicen que no hay independencia porque está hablando del tema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay o no independencia en este caso con el fiscal doctor Pardo? No, Germán, es decir, por teoría la democracia es independencia de poderes. Lo que pasa es que en un tema como la paz, todos los poderes tienen que opinar y tienen que intervenir, por Dios. O sea, si el Congreso no opina, ya refrendaron otra vez el marco legal para la paz. A partir de esa ley ya sancionada, se van a generar unos decretos, unas resoluciones, otras leyes que favorezcan, que faciliten una paz integral. El fiscal tiene que opinar, es el fiscal general de una nación, tiene opinión, tiene vocería. Yo siempre pienso que el fiscal es un hombre culto, es un hombre que ha leído, el fiscal evalúa. Lo que pasa es que en Colombia estamos en una situación de un modelo político que lo hemos dicho desde las elecciones, Germán, que a la élite colombiana le ha funcionado el modelo de la bipolarización. Entonces nosotros somos un régimen bipolarizado desde Antonio Nariño y Camilo Torres, nuestros primeros próceres, y hoy está bipolarizado, bueno, luego los trapos rojos y azul, todo el cuento, y hoy está bipolarización política entre Santos y Uribe. Pero yo he pedido, digamos, yo vengo en un ánimo de conciliación por la paz necesita conciliación, necesita la calma de los espíritus, necesita prudencia, necesita conciencia. Mire, yo vengo a hacer un viaje al departamento del Meta. Hace 2 días llegué del Meta. Es una confidencia. Estuve hasta en Acacías, que es cerca a uno de los territorios donde las FARC son muy fuertes, por el bloque oriental de las FARC. Y que ha vivido tanto la guerra en el Meta, siento una esperanza en los habitantes del Meta que han sufrido la guerra tanto o más que nosotros en Antioquia con el proceso de paz. Entonces, digamos, la paz convoca a una discusión. El fiscal, desde el punto de vista teórico, tiene razón. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Entonces, el fiscal tiene la razón. No es obligatorio refrendar los acuerdos de paz ni con las FARC ni con el ELN desde el punto de vista legal. Otra cosa es lo legítimo y otra cosa es lo político, que es otra. Pero aquí el doctor Jaramillo tiene derecho a réplica. Es que a mí me preocupan esas frases de algunas líneas de la bipolarización. Nos tenemos que reconciliar. Es que nos están metiendo a los 44 millones de habitantes en Colombia que nos tenemos que reconciliar.
Pero es que, por Dios, como si nosotros fuésemos los causantes de los 50 años de atrocidades de la FARC. El victimario debe reconciliarse con su víctima, y eso no lo ha hecho la FARC, ni lo está proponiendo ni siquiera, ni lo quiere hacer. Aquí no nos vengan con el cuento que nos tenemos que reconciliar entre nosotros, Hombre, por Dios. que son 50 años, A ver, 50 años de esto y nos están poniendo como si fuéramos victimarios 50 millones de habitantes. No es un asunto de entendernos como victimarios todo el pueblo colombiano, sino en una dinámica de un conflicto que ha causado muchísimo dolor con una diversidad de actores que en territorio se manifiestan en realidades como que una familia tenga un hijo en un grupo, un hijo en el otro, donde los odios se mueven de un lado al otro, donde la venganza, el ánimo de venganza se mueve de un lado al otro, donde quienes más padecen en este momento las dinámicas de la guerra, los campesinos de Colombia en muchas zonas aisladas del país reclaman la necesidad de construcción de la paz, o sea, la reconciliación. Es un ejercicio de superación de una historia que ha causado muchísimo dolor. Aquí todos son colombianos, independientemente de la bandera que lleven en el hombro. Todos son colombianos. Y la mayoría de esos colombianos que terminan muertos en el conflicto son los hijos de los campesinos que están en uno o en otro, que por las condiciones mismas del país han estado ahí, han terminado en uno u otro grupo. A mí discúlpeme, usted está sacando una teoría muy facilista. Yo soy víctima de la violencia colombiana. Como muchos otros. Mi hermano fue asesinado por Karina. Pues ayer precisamente en el canal regional aparece ese tema de Karina en la muerte de mi hermano. Pero no nos pongan de victimarios a nosotros, hombre, por Dios. Somos víctimas de unas atrocidades de una guerrilla indolente a 44 millones de habitantes. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Ustedes nos ponen en igualdad de condiciones como si nosotros hubiésemos sido victimarios, hombre. Nosotros no somos victimarios de 50 años de atrocidades de la guerrilla. No, Juan Fernando. No, mire, es que buscar la paz por buscarla a los trancazos, sin respeto a la víctima, esto es lo que nos tiene en esta discusión. ¿Qué hacemos con los militares de los falsos positivos? Dime tú qué hacemos con los militares de los falsos positivos. Guillermo, déjeme terminar esta idea. Lo que pasa es que digo que es facilista porque no estamos metiéndonos en la discusión de filosofía de Estado, porque es que ese tema que están planteando, así como lo está haciendo el representante de la Cámara, con todo respeto lo digo, pongámonos en una escala más de la discusión, que la ciencia política, la teoría política, a ver si podemos resolver entonces en qué tipo de Estado estamos y qué hemos tolerado como Estado, y qué es hoy por hoy lo que el Estado, no estoy hablando de Santo, el Estado debe proponerle a los fascinerosos de la FARC para ver si podemos llegar a una reconciliación, pero de victimarios con víctimas. No es que aquí somos 44 millones de victimarios, no. 50 años no hemos tenido de conflicto los colombianos. Hemos tenido unas minorías como son las FARC, frente a unas mayorías que somos los demás. Mira, Juan Fernando, no puede negar la realidad del conflicto tampoco. Yo sé que este proceso de paz en campaña se vuelve bandera. ¿Usted cree que estoy hablando de política? No, pero es que obvio que estás hablando de política. No, claro, Juan yo estoy hablando como profesor universitario, claro, pues si quiere que lo yo también así. Soy profesor universitario. Por eso, pero no me ponga en condiciones de ¿cómo discusión usted me dice a mí? acá. Es decir, claro, incluso se abusa de las víctimas, incluyendo a tu hermano. Es que yo he tenido también víctimas muy cercanas a mí, bastante cercanas, porque yo en su momento creí que la opción era la guerra y estuve en el M-19 y tomé una decisión honesta y ética por Colombia, y hemos comprobado que la paz se puede hacer, y seguimos en funciones públicas, seguimos opinando, construyendo una nación pero con democracia, no una nación con desigualdad ni con los altos niveles de... ¿Por qué Colombia repetí lo último que con dijiste. los altos niveles de desigualdad y de miseria? ¿Por qué? Es que si algo favorece... O sea, que el conflicto fue por eso. Si algo no, es lo que estás planteando. ¿Tú qué crees que cómo comenzó el conflicto? O sea, que estamos ¿Cuál es el hablando origen de la guerrilla? O sea, que estás hablando de las causas objetivas del conflicto. ¿Cuál es el origen de la guerrilla? Es una teoría vieja, viejísima y marxista. No importa. Pero viejísima y marxista. Claro. ¿Sabe quién es el autor más leído hoy? Le digo, Juan Fernando, si usted no sabe, porque creo que no lo sabe. Contá. En Europa y en Estados Unidos es Carlos Marx, filósofo alemán. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, el origen de las FARC y del ELN, ¿cuál fue el origen? Si tú sabes de historia, hombre, no, venga, esto no es un tema de historia, esto es un tema de estudio. No, es un tema de historia. De estudio, claro, y de ligarlo a teoría de Estado. Claro, lógico. Y de cómo debemos manejar esta discusión del Estado. Mire, yo le voy a decir una cosa. Ustedes, los de la izquierda, han creído que las causas objetivas son los que crearon el conflicto. Acaba de ratificarlo usted. Mi opinión, desde mi perspectiva de estudio, como profesor universitario y como profesor de posgrado, fue una línea de instrucción
de La Habana y de la izquierda mundial para crear esos fascinerosos y narcoterroristas de la guerrilla que Castro aquí. el que mató, él es el gaitán. Eso es simplificación. La simplificación la tienen acá diciendo que la pobreza es la que nos llevó a esto. Hay una realidad del conflicto que se alimenta de varios orígenes y varias fuentes. Hay un asunto de inercia misma de la guerra. Hay unas realidades dentro de esto que son innegables. O sea, que en Colombia surgió unas guerrillas en el medio de una historia de país que ha carecido también de una identidad y un mito fundacional claro y que ha sido influenciada precisamente por la polarización de la que habla el profesor, que es una realidad que se puede trazar en la historia y que ese hecho inicial tiene como consecuencia pues, un hecho real y concreto de la creación de unas guerrillas en Colombia que por supuesto en su momento respondieron a una dinámica geopolítica que se movía alrededor de dos visiones de la economía mundial, por supuesto. Y eso no es ajeno a la realidad de ese momento político de la historia del mundo. Entonces, claro, en todo el mundo se dieron las confrontaciones a través de, pues, por las posiciones de dos bloques dominantes que tenían uno y otro distintas visiones de cómo debería funcionar la economía de un país. Ese conflicto en medio de una Colombia desigual, en medio de una Colombia polarizada, en medio de una Colombia con una democracia bastante excluyente, fue corriendo durante todos estos años con todas las atrocidades que se le puedan endilgar a este conflicto, atrocidades dolorosas que se tienen que acabar, con todas las desdibujaciones mismas de la ideología que inicialmente sustentó, con todo eso son realidades que uno no puede tampoco entrar a negar, pero que de entrar a decir que que en Colombia no existe un conflicto sustentado en unas razones objetivas es también simplificar mucho los hechos. Vamos a hacer, señores, una pausa. Tenemos que hablar, doctor Jaramillo, de la responsabilidad del Estado hace muchos años en el surgimiento de estos grupos armados ilegales, porque de eso se ha hablado también. Es que eso es lo que quieren tapar. Exactamente. Pero bueno, vamos a hablar ahora. ¿Somos culpables de eso, Luis? Por Dios, es una falta de respeto para la ciudadanía. No, vamos a hablar, doctor Jaramillo, después de la pausa. Bueno, está interesante el debate, nos fuimos un poquito para la historia. Yo sí le quería insistir, doctor Juan Fernando, en el tema que le planteaba al final, porque yo creo que no se puede negar la influencia de Cuba, Rusia, lo que usted decía, pero también uno ha oído y ha estudiado y ha conocido y se ha hablado durante mucho tiempo de unas condiciones hace muchos años que digamos que sirvieron de caldo de cultivo para que surgieran grupos como este, así como surgieron los grupos paramilitares también alimentados por otro tipo de factores. Entonces quiere decir que en Colombia no había razones para que existiera una guerrilla hace 50 años. No, yo lo que estoy diciendo, Germán, es lo siguiente. Todo el estudio que he llevado a cabo sobre ese tema me ha llevado a la conclusión que fue una estrategia ruso-cubana para arrancarle a un tema de conformación de guerrillas en América Latina. Esa es la conclusión de mis estudios. ¿Sí? Esto no pues lo estoy sacando por la manga, ni del sombrero, no el sombrero tuyo, ni del sombrero. Pero esto no es un tema, todo mi análisis, todos los estudios que yo he llevado a cabo es que fue una estrategia creada Rusia, Cuba, para manejar el tema latinoamericano en la creación y conformación. Aquí hay una cosa que le tengo que reconocer a Víctor. El tema geopolítico, que es recogiendo lo que estábamos hablando anteriormente, y que también hay unos factores que abonaron esa estrategia cubana. Para eso no tengo la menor duda, pero que se diga hoy por hoy que hay causas objetivas del conflicto, oh, ve por Dios, eso no existe, ¿Por qué tendríamos que volver a la teoría que el que es pobre puede ser violento más fácil que una persona que tiene dinero o que sea culta? Eso no es así, eso es llegar al facilismo más irracional que puede tener la filosofía política. Esa es mi opinión. A ver, Víctor. Pero venga, antes de que le dé la palabra a Víctor, es que nos salimos del tema y estoy de acuerdo con usted. Arrancamos con el fiscal y nos metimos en esto. Sí, pero redondeamos el tema porque se puso también interesante. Víctor, para concluir este asunto. No, pero yo creo que negar, porque es una verdad a voces, pues que la Revolución Cubana y que la Unión Soviética fueron referentes ideológicos para la lucha armada en los países de América Latina, pues son absurdos. Nadie lo desconoce. Nadie lo desconoce, ni ellos. Incluso, si nosotros vamos a entrar en la historia del conflicto, por supuesto existen unas condiciones objetivas, pero existe dentro de Colombia un conflicto político. Es decir, en el momento en que se alzan en armas con unas ideas, con una estructura, con una propuesta de configuración del Estado basada en una realidad, es una lucha política que se alimenta de unas condiciones objetivas, pero cuyo objetivo principal es la transformación del Estado. Es decir, es una lucha entre una visión del Estado
que funcionaba al servicio de unas clases dominantes y una visión del Estado más ligado hacia la visión del Estado que tenía otro bloque del poder mundial en ese momento, que era la Unión Soviética. Colombia tiene un conflicto político y ese conflicto político es también un conflicto social, en la medida en que la pobreza, sin duda, si bien no es la causa de la violencia per se, la pobreza sumada a las altas condiciones de inequidad sí tiene mucho que ver, y eso lo reveló estas semanas pasadas ONU Habitat, que presentó en Estrasburgo un informe donde habla de cómo la inequidad se convirtió en el principal elemento generador de violencia en las ciudades latinoamericanas. Entonces, eso forma parte de una realidad. Bueno, yo no desconozco, que no es que entonces porque usted sea pobre sea violento, porque incluso el mismo estudio lo plantea. Perdóname, representante, yo llego en la línea, primero, de la reconciliación. Yo creo que es una línea ética hoy para la coyuntura política. Pero la reconciliación de quién es, Luis. Pero déjame hablar, yo te dejo hablar a ti. Pero entonces, no, ¿cómo es Juan Fernando? Entonces, pero Luis, es que ¿sabes cuál es el problema de ciertas estructuras políticas? Es el autoritarismo. Es creer que siempre tiene la razón. Es buscar en todo chivos expiatorios, es buscar en todo demonio. En todo aquí el demonio, aquí hubo guerrilla liberal, que fue el origen de las FARC y del ELN, porque existió Fidel Castro. ¿A quién se le ocurre eso? La guerrilla liberal fue liberal del Partido Liberal. En Antioquia ¿sabe cuál es la base de operaciones del Frente 34 de las FARC? A ver, pues usted que está estudiando para la maestría. Te voy a explicar de la historia para que hablemos sobre el conocimiento y la información. Seguramente tú tienes mejor información porque fuiste guerrillero. No, además fui comandante del enemigo en Antioquia, lo digo con todo cariño, nunca lo he escondido, y luchamos por democracia y por humanismo, y sigo con la misma ideología. Yo de ahí no me muevo. Por eso, como funcionario público, he sido pro, no he perseguido a nadie. Yo sí no me he robado un peso. He sido transparente en mi vida pública y soy sincero, directo, pero soy reconciliador, soy mediador. Entonces mira. ¿Y quién sí? No, escúchame. Entonces ¿Quién en esta mesa? Tú estás en campaña, yo no voy a caer en tu campaña. No, pero ¿quién sí en esta mesa? Déjame terminar, Juan Fernando. Bueno, vamos a hablar ordenaditos, por favor. La guerrilla liberal en Antioquia se formó por Urrao Pavón. ¿Sí? El comandante fue el Mocho Franco. Después murió atravesando el río Sinú, después del acuerdo de paz. Como Guadalupe Salcedo fue fusilado en el Meta, me lo recordaron ahora, cuando fue amnistiado por Rojas Pinilla, y después lo fusilaron a todos, ¿sí? Como a nosotros nos mataron a Carlos Pizarro en su momento. Ahí, en ese territorio que hubo guerrilla liberal, que no había castristas, no había maoístas, no había estalinistas, no había Ho Chi Minh, los de Vietnam, no. Guerrilla liberal, cuadros liberales, historia liberal, mujeres liberales, cabo de la policía liberal, como fue en Santander, como fue en Tolima. Ahí se formaron el Frente 34 de la FARC. El origen de la FARC y del ELN fue una absurda y descarada guerra entre el trapo rojo y el trapo azul, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Eso dice la historia. Todos los libros, Juan Fernando, todos, el que tú te leas, tiene que reconocer eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Condiciones objetivas no son, Juan Fernando, para que ampliemos un poco el concepto, no son solo lo económico. ¿Quién dijo? Condiciones objetivas son actuaciones políticas, son partidos políticos, son modelos políticos, son decisiones políticas, son decisiones de desarrollo. Es que ese cuento de que la pobreza es igual a guerra, eso no es cierto. Yo lo sé. Por Dios, yo me he formado como sociólogo y me he cultivado como sociólogo de profesión. Entonces aquí el tema es, ¿cuál fue el origen de este conflicto? Fue una guerra entre liberales y conservadores. Entonces por eso vamos a condenar a los liberales y a los conservadores. No. Es más, los liberales y los conservadores han ayudado a buscar la paz en este país también. ¿Sabes quién nos acompañó a nosotros cuando iniciamos el proceso de paz con Belisario Betancur, presidente antioqueño, de Amagá en 1982? ¿Sabes cuál fue el único congresista que nos acompañó a Plaza Pública a buscar la paz? Álvaro Uribe Vélez. Eso dice la historia y me gustaría volver a evaluar esas circunstancias políticas con el expresidente Uribe, porque desde mi punto de vista es un interlocutor cordial en debate político. Total. Y debate político. Entonces las condiciones objetivas es mucho más allá que lo económico. Ese es el origen del conflicto. Entonces un conflicto
Pero yo te decía la otra vez, Germán, que no es de 50 años, más de 50 años, porque el origen de la FARC y del ELN fue guerrilla liberal. Eso dice la historia. El ELN surgió en Santander y se tomó Simacota en 1965, inició como grupo guerrillero porque ahí se formó la guerrilla liberal de otro escabo de la policía, Rangel. ¿Okay? Y si vamos a Tolima, Mariachi, Sangre Negra, Teófilo Rojas, el mismo Marulanda, Tiro Fijo, era liberal de origen liberal. Traicionado, claro, por supuesto. Fue traicionado, los persiguieron. Esas son condiciones objetivas y ahí sí hablamos. Pero mira, Germán, esto que está debatiendo es bien importante para incluso este momento en el que se encuentran los diálogos de paz en La Habana, que es el tema de víctimas. Claro. Porque en este ejercicio, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tiene que dar, esta oportunidad se la tiene que dar Colombia entera, de construir, reconstruir la historia de su conflicto. Esos son de esos elementos que son indispensables para que la paz pueda ser una paz verdadera y duradera. Reconocer la verdadera historia del conflicto colombiano, sus orígenes, sus dinámicas, sus aciertos, sus desaciertos, sus errores, sus dolores, sus aberraciones. Y sus responsables. Y sus responsables, por supuesto. Eso es y eso se va a dar así, precisamente, a través del debate de las distintas posiciones, llevando a que los colombianos podamos por lo menos entender por qué estamos en este asunto tan absurdo que es la guerra. ¿Por qué estamos en algo tan absurdo como es la guerra? ¿Y por qué es conveniente entonces también terminar con ese conflicto que ha llevado allá cerca de 6 millones de víctimas? Venga, Víctor, perdóneme, este proceso de paz es tan importante que hasta Luis Carlos Restrepo, un prohombre de las presidencias del doctor Uribe, del expresidente Uribe, ¿sí? Hoy expresó en la W y en los medios de comunicación, le pide al presidente Uribe en particular acompañar el proceso de paz, así sea con críticas, con ubicaciones, con discusiones. No, muéstrame el volante, yo leo ante los televidentes lo que dice el doctor Restrepo, claro, ¿sí? Restrepo pide al uribismo respaldar los diálogos de paz. Y le dice, hay que persistir insistentemente. Esto es textual. Como yo soy investigador, soy objetivo, soy textual. Yo nunca abuso de nadie ni de ninguna postura. Esto es textual. Dice, hay que persistir en los diálogos. Colombia merece salir del conflicto centenario. Eso dice Luis Carlos. Llegamos al tema de Luis Carlos Restrepo, que también lo íbamos a abordar aquí, y yo quiero que analicemos también este asunto, porque Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz del presidente Uribe, salió del país, y bueno, muchas críticas de algunos exfuncionarios del presidente Uribe fuera del país, porque dicen no hay garantías en Colombia, porque se sienten perseguidos. Pero aparece ahora Luis Carlos Restrepo hablando, mandando cartas, inclusive sacaron una entrevista que había sido vieja en la época en que era comisionado de paz, donde hablaba de que el gobierno pensaba que no era necesario que las FARC pagaran cárcel. Ya el presidente Uribe, expresidente Uribe, dijo que así no era del todo cierto la cosa. Pero también se está hablando, doctor Juan Fernando, que está buscando Luis Carlos Restrepo beneficios jurídicos, cambiando de postura, dicen unos, para ver cómo se le suaviza la situación con el fiscal Montealegre. Pero también dicen otros que es una especie de vocero también, digamos que del mismo uribismo, para no decirlo de frente a Álvaro Uribe, ni decirlo Rangel, simplemente otro vocero para irse metiendo poco a poco en el asunto. ¿Ustedes tres qué piensan de este tema?